Si tenemos que pensar en un título para lo que vamos a meditar en esta mañana, tiene que ver con esto, la gente que Dios usa. ¿Qué gente usa Dios? ¿O a qué personas usa Dios? Y la verdad que Dios no, por lo general, Él llama a los que capacita, porque tiene un propósito claro en ellos. La gente que usa a Dios a veces va a ser una gente que va a ver en Dios algo que lo puede hacer realmente excepcional. Dios usa gente comunes y corrientes. Dios usa personas que están dispuestos a ser usados por Él. Dios no mira tu capacidad intelectual, Dios no mira tu estado económico y financiero. Lo que Dios usa y lo que Dios mira es tu corazón. ¿Quién conoce tu corazón? Solo Dios. ¿Quién conoce mi corazón? Es solo Dios. Entonces, Dios, ¿a qué gente usa? Y vamos a encontrar que en este pasaje que vamos a leer, y va a ser Colosenses, lo que vamos a encontrar en Colosenses en el capítulo 1, van a ser algunos versículos que vamos a leer. Pero antes me gustaría decirles y comentarles lo siguiente. Muchas veces las personas nacen, viven y mueren. Nacer, vivir y morir. Ese es el legado de muchas personas. ¿Para qué nacemos? Para vivir. ¿Y para qué vivimos? Para morir. Y ahí queda la historia de muchas personas. Ahora, ¿vos estás dispuesto a haber nacido, estar viviendo y morir? Y ahí termina la historia. Lo que vamos a ver ahora a través de Colosenses capítulo 1 y a través de la enseñanza que el Espíritu Santo nos va a dar. El apóstol Pablo fue guiado por el Espíritu Santo para escribir lo que escribió en Colosenses. Y vamos a encontrar que hay algo más, además de nacer, vivir y morir. Prioridades, principios, convicciones, algo que Dios da y que necesitamos estar atentos a ello. Para esto entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 1. Yo tengo acá la lectura, lo podemos compartir. Y si vos no tenés Biblia, podés compartir la lectura en la pantalla, pero si tenés Biblia, mejor, porque vamos a ir marcando algunas palabras importantes. Dice su palabra: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de nuestro Dios y Padre, del Señor Jesucristo. Bien, en primer lugar, la salutación era para los hermanos de Colosa. Aparentemente, Pablo no conocía la iglesia de Colosas, aunque sí conocía a Epafras. Epafras aparentemente fue quien fue delegado por Pablo para levantar una iglesia en Colosas. Aparentemente también Filemón tenía estrecha relación con esta iglesia, o de hecho en la casa de Filemón también participaban de estas celebraciones. Entonces, esa es la salutación, y sigue diciendo su palabra. Pablo: siempre que oramos por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que está guardada en los cielos. De esta esperanza ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Esto en alguna ocasión desarrollamos este pasaje, entonces no vamos a profundizar mucho con respecto a esto, que son realmente palabras importantísimas. Ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día en que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Así lo aprendisteis de Epafras, y acá aparece el nombre de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Seguimos un poquito más abajo en la lectura y dice: por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así podréis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fíjense, si ustedes quieren tener un motivo de oración, esto es un motivo de oración válido.
y poderosamente trascendental en la vida de la iglesia. ¿Qué tal si oramos unos por otros para ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual? Acá hay un motivo de oración. Y este es un propósito extraordinariamente grande para la oración. ¿Qué tal si nosotros ponemos en una lista de oración por la Iglesia Centro Cristiano Palermo para que nuestros hermanos sean llenos del conocimiento de su voluntad? Para que yo sea lleno del conocimiento de su voluntad, para que las personas que lleguen a este lugar sean llenos del conocimiento de la voluntad. Y no solo queda ahí, sino también en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Porque ¿saben qué? Los dones del Espíritu Santo que estuvimos hablando son necesarios en la iglesia local. Son necesarios, son importantes, son útiles en la iglesia local. El conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios nos va a dar un condimento espiritual de fortalecimiento que va a sostener la iglesia y va no solo a protegerla de los dardos del maligno, sino también cada día la va a ir purificando. Ahora, así podemos andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando esos frutos de justicia. Seguimos con la lectura. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, obtendréis fortaleza y paciencia, y con gozo daréis gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Sigue diciendo también que Cristo es la imagen del Dios invisible. Y si hay un pasaje conocido en Colosenses, es este, que habla de la persona de Jesucristo. Es un libro que va a estar siendo Cristo expresado, Cristo glorificado. Va a ser un libro que va a estar Cristo expresado. Es un libro cristológico. ¿Por qué? Porque resulta que se había empezado a, de alguna manera, el evangelio había comenzado a distraerse o a separar a Cristo del evangelio. Y había comenzado acá un movimiento filosófico, si se quiere, que había empezado a distraer la atención de Cristo, había empezado a distraer la atención del poder del Espíritu Santo y había empezado a distraer la atención del propósito de la iglesia. Y saben que esto que sucede es algo que también podemos estar nosotros corriendo el serio riesgo o el serio peligro, de alguna manera que con todas estas cuestiones sociales que van sucediendo, podemos empezar a distraernos de la esencia de Cristo en la iglesia, podemos empezar a distraernos de la esencia del Espíritu Santo en la iglesia, podemos empezar a distraernos del propósito por el cual está la iglesia. Entonces dice su palabra, Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es el primogénito de toda creación, porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es Cristo. Y Cristo es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Cristo subsisten. Podés cambiar en Él por Cristo. Y sigue diciendo, Él, o sea, Cristo, es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Cristo es el principio, Cristo es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, porque al Padre agradó que en Cristo habitara toda la plenitud, y por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, la cruz de Cristo. También vosotros eras en otros tiempos extraños y enemigos por vuestros pensamientos y vuestras malas obras. Vosotros eras en otro tiempo extraños y enemigos por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras. ¿Vosotros eras extraños y enemigos por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras? Pregunto, ¿no? Parece una afirmación, pero me tengo que preguntar. Era extraño antes, y ahora ¿cómo el Espíritu Santo me está transformando? Porque si no hay transformación, seguimos viviendo una vida
tan igual que no se nota la esencia del Espíritu Santo obrando en nosotros. Vosotros eras en otro tiempo extraños. Dice que ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Hoy nosotros celebrábamos la Santa Cena, ¿no? Instituida por el Señor Jesucristo. Y acá viene el propósito. ¿Para qué? Para presentarnos santos y sin manchas irreprochables delante de Él. Pero es necesario que permanezcamos fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio que habemos oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Y dice el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora, me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. De ella fui hecho ministro. Y acá vamos a resaltar un poquito más adelante. Esto según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. A ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Nosotros anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo a Jesús, a todo hombre. Para esto también trabajo, luchando según la fuerza de Él, la cual actúa, ¿qué cosa? Poderosamente en mí. Ahí finalizamos la lectura y ahí termina. Bien. El apóstol Pablo decía en el versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Qué padecía el apóstol Pablo? Ustedes se acuerdan de la historia del apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo era un hombre que era antes Saulo de Tarso y perseguía a la iglesia. Perseguía a la iglesia y arrastraba a las cárceles a los que eran seguidores de Cristo, porque él era celoso de la ley. Era fariseo, era conocedor de la ley, era un judío de pura cepa. Entonces, los cristianos, los que seguían a Cristo, de alguna manera estaban ofendiendo a su Dios. Y por esto Saulo de Tarso arrastraba a las cárceles a los creyentes. Ahora, resulta que este Saulo de Tarso se convierte y pasa a ser Pablo. Y resulta que este Pablo sufrió a causa del evangelio. Fíjense que el versículo 24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Qué padecía el apóstol Pablo? ¿Se acuerdan qué padecía? ¿Qué padeció el apóstol Pablo? Piensen en algo que haya padecido. ¿Cuántos padecimientos habrá tenido Pablo? Y alguno puede decir, bueno, cárcel, otro, bueno, fue azotado. ¿Cuánto padeció el apóstol Pablo? Y fíjense que nosotros vamos a encontrar acá un listado. Una lista de cuestiones que sufrió y el apóstol Pablo tuvo que soportar. Fíjense lo que dice. Y esto está en la Biblia. 2 de Corintios 11, 16 al 33. No vamos a leer todo, pero sí vamos a encontrar. ¿Qué sufrió? Bueno, primero dice cárceles antes de esto. Sufrió de los judíos. 5 veces recibí azotes. 3 veces fui azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces padecí naufragio. 1 noche y un día estuve como náufrago en alta mar. Muchas veces en peligros de ríos. Muchas veces en peligros de ladrones. Muchas veces en peligro de los de mi nación. Muchas veces en peligro de los gentiles. Muchas veces en peligros en la ciudad. Muchas veces en peligros en el desierto. Muchas veces en peligros en el mar. Muchas veces en peligros de falsos hermanos. Muchas veces en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además de estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el apóstol Pablo y yo? ¿Qué diferencia hay entre el apóstol Pablo y vos? ¿Qué diferencia hay?
¿Era humano? Sí, claro que sí. Y él en un momento dice, ¿qué? ¿Acaso yo no me puedo enfermar siguiendo ese relato? Dice, claro, todos se enferman, yo también. El apóstol Pablo tenía algo que lo hacía perdurar, tenía algo que lo hacía avanzar, tenía algo que no lo hacía claudicar. ¿Y saben dónde está el secreto? Lo que dijimos antes. Porque había algo en el apóstol Pablo. Y dice, por esto trabajo, por esto sigo luchando, por la fuerza de él, no en mi fuerza, por su fortaleza. Esa fortaleza actúa poderosamente en mí. El Espíritu Santo de Dios operaba poderosamente en el apóstol Pablo. El Espíritu Santo de Dios actúa poderosamente en David, y poné tu nombre. El Espíritu Santo de Dios actúa poderosamente, y poné tu nombre. Ahí, ¿saben qué? Dios usa personas comunes y corrientes. Dios usa personas simples para transformarlos y hacerlos sus siervos. Ahora, este apóstol Pablo es el que escribió también lo siguiente, y seguramente muchos conocen este pasaje. Este apóstol Pablo fue el que escribió, ¡ja, ja! Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¡Ja! ¿Cuántas veces lo usé yo? ¿Cuántas veces lo usaste vos? ¡Ja! Pero no me llamaron para orar. ¡Ja, ja! Pero no me llamaron para ir a tomar un café. ¡Ja! Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Wow! El apóstol Pablo podía decirlo. El apóstol Pablo vivió eso. Y te digo la verdad, a mí, a David Castillo, muchas veces esto me queda grande. Todo lo podés en Cristo, David, que te fortalece. ¡Wow! Tenemos luchas y ahí es donde nosotros ponemos de manifiesto nuestra debilidad. Pero el poder de Dios se manifiesta en mi debilidad, decía el apóstol Pablo. Y recién los chicos cantaban en eso, que todo va a estar bien. Sí, todo va a estar bien. Y el poder de Dios se manifiesta en esa debilidad, porque todo va a estar bien. Todo va a estar bien con Cristo, todo va a estar bien. Es real eso, amén, es real, es verdad. Todo va a estar bien. Con Cristo, todo va a estar bien. ¿Sabes cuántas veces te dan ganas de salir corriendo del ministerio? ¿Sabes cuántas veces a David Castillo le dan ganas de salir corriendo, espantado, y decir algo así, que siga como tenga que seguir, yo me voy? Un montón de veces. ¿Y sabes por qué? Porque soy vulnerable, porque soy débil, porque necesito que la potencia del Espíritu Santo de Dios actúe poderosamente en mí. Y vos necesitas lo mismo, porque si no, el Espíritu Santo no obra, no trabaja y no te transforma. Y vivís una religión en lugar de vivir la pasión por Cristo. Cuando vivís la pasión por Cristo, haces todo por Cristo, haces todo para Cristo, donde nadie te ve, servís a Cristo. Ahora, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Wow! ¿Lo usamos? Pero ¿lo vivimos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía el apóstol Pablo. Ese que sufrió, como dijimos antes, azotes, hambre, desnudez, peligros, cárceles, desprecios, escupitajos, piedras y cuantas otras cuestiones. Pero no me toquen a mí, porque yo tengo razón. No me digan nada a mí, pues yo la tengo re clara. El apóstol Pablo se entregó por vos y por mí, y del apóstol Pablo nació, vivió, murió y trascendió. ¿Sabés que vos y yo podemos hacer lo mismo? Porque el poder del Espíritu Santo de Dios puede actuar y trabajar poderosamente en nosotros. Ahora, Dios usa gente común, dijimos al principio. ¿Saben qué? Dios usa gente ordinaria para hacer algo extraordinario. Su palabra dice, miren hermanos, ¿no son muchos de ustedes sabios?
No son muchos nobles, no, sino que lo débil del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para manifestar su poder en ellos. Lo débil del mundo escogió Dios para manifestar su poder en ellos. Ahora, ¿querés ser utilizado por Dios como lo fue el apóstol Pablo? ¿Querés ser utilizado por Dios como lo fue Mateo? ¿Querés ser utilizado por Dios como fue Felipe? ¿Querés ser utilizado por Dios como fue Gedeón? Gedeón, ¿se acuerdan la historia de Gedeón? Gedeón era un hombre común y corriente. Es más, se escondían de los enemigos porque le venían a robar la comida y zarandeaban el trigo en un lugar muy escondido. Es como zarandear el trigo en un baño. Ahora, el Señor le dice, Gedeón, varón esforzado y valiente. ¡Oh! Y estaba escondido dentro de un baño. ¿Y qué vio Dios ahí? Vio algo que el resto no veía. Gedeón, esforzado y valiente. Ahora, ¿sabés que Dios quiere usarte a vos y a mí? Él lo quiere hacer. Y si vos permitís y yo permito que el poder del Espíritu Santo de Dios, la potencia del Espíritu Santo de Dios nos inunde, nos controle, nos gobierne, podemos ser de gran bendición a quienes nosotros podamos llegar a cruzar, a alcanzar y afectar. Dijimos que Dios usa personas ordinarias para hacer algo extraordinario. En primer lugar, necesitamos tener muy claro el principio esencial para un discípulo. Dice el Señor Jesucristo en San Juan 15 que yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más frutos. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado, le decía Jesucristo a los discípulos. Versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El que en mí no permanece será echado fuera y se secará. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid y se os dará. El Señor Jesucristo dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. En primer lugar, nosotros tenemos que tener muy claro este principio esencial. La unión del creyente con Cristo, constante, permanente, y esto habla de una dependencia. Ahora, no es hacer de discípulo, sino es ser discípulo. No es lo mismo hacer de discípulo que ser discípulo. Porque cuando nosotros podemos actuar de algo, vamos a ser, pero seguramente los mejores actores. Podemos incluso orar con mucha reverencia. Podemos tener un léxico religioso espectacular, pero no hay mejor intención que la del corazón puro delante de Dios. Eso de reconocer a Dios y depender de Dios. Por eso el Señor Jesucristo decía que los que no sean como un niño no entrarán en el reino de los cielos. Y no significa que ahora vos y yo tengamos que salir corriendo a comprar un chupetín o un caramelo. No es eso. Sino tiene que ver con la intención del corazón. Un niño se puede ofender, pero a los 2 minutos ya pasó todo. El adulto cuando se ofende le cuesta después perdonar, le cuesta volver a esa relación y ahí es donde queda trunco, es donde se frena el poder de la potencia del Espíritu Santo, mis hermanos. Cuando nosotros no perdonamos, cuando nosotros guardamos ofensas, guardamos rencores, es ahí donde la potencia del Espíritu Santo no actúa, se neutraliza. En primer lugar, si queremos ser usados por Dios, necesitamos tener muy claro el principio de ser discípulos y no hacer de discípulos, porque separados de mí nada podéis hacer. Saben que podemos hacer muchas cosas, pero no es lo que hacemos, es lo que somos. Podemos hacer muchos ministerios, pero no es lo que hacemos, sino lo que somos, lo que va a afectar. Ahora, es importante tener en cuenta esto. ¿Por qué?
porque la esencia va a ser de un discípulo que permanece sujeto a esa vid verdadera que es Jesucristo. ¿Saben qué? Compartía con unos hermanos hace unos días. El Señor Jesucristo, cuando fue tentado por el diablo en el desierto, fueron 3 tentaciones, ¿se acuerdan? La primera fue convertir las piedras en pan. Y Jesucristo le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. En primer lugar era hacer algo. Hacé esto, le dice el diablo. Hacé esto, ponete en acción, tenés que hacer, hacelo. En segundo lugar, si vos decís que sos hijo, hacé esto, tírate, acción, hacé algo, demostrá que sos. En segundo lugar, acción. Y en tercer lugar le dice, si me adorás, si te postrás, si haces esto, hacé algo, dale, hacelo, tenés que hacer algo. Y así no es como funciona la vida cristiana muchas veces, porque a veces por el hacer cosas perdemos el tiempo haciendo en lugar de ser hijos de Dios. A veces es mejor parar un poco, analizar mi corazón con Cristo, profundizar mi relación con Él y empezar a hacer esas primeras obras. Muchas veces hay personas que están, no hablo por nuestra iglesia local, ojo, muchas veces hay personas que tienen ministerios a cargo, pero están atribuladas con un montón de otras cosas. Pero por el qué dirán, no renuncio a un ministerio. A veces por el qué dirán, no renuncio a enseñar. Y es ahí donde nace la esencia del verdadero discípulo. Cuando uno dice, necesito parar un poco, necesito volver a esa relación donde el Espíritu Santo de Dios actuaba poderosamente en mí, que me da gracia, que me da amor, que me sostiene. En primer lugar, entonces, el principio esencial para ser un buen discípulo es permanecer en la vid. En segundo lugar, tenemos que prestar atención a lo siguiente: limpiar mi corazón, sacar todo lo que ocupa el lugar de Dios. ¿Sabe cómo se llama esto? Idolatría. Quitar todo ídolo, el que está ocupando el lugar de Dios. ¿Qué puede ser algo que ocupe el lugar de Dios? Bueno, no pueden hablar, pero me imagino que están diciendo cosas. ¿Qué puede ser algo que ocupe el lugar de Dios? Y puede haber un montón de cuestiones que ocupan el lugar de Dios. Por ejemplo, el ministerio. Puedo estar tan ocupado en la obra que me olvido del dueño de la obra. Imagínense, ustedes contratan a un albañil y está el albañil trabajando y ustedes quieren decirle un detalle o algo para tener en cuenta. No, porque esto yo lo sé hacer y esta es la obra y esto se hace así. Y usted dice, no, un momento, te quiero decir algo. No tiene tiempo ese albañil para prestar atención a lo que el dueño de la obra quiere decir. Y a veces puede ser eso. El ministerio, en primer lugar, puede opacar el poder de Dios. Sacar todo lo que ocupe el primer lugar. Puede ser la familia, puede ser Netflix en estos tiempos, puede ser la serie, lo que ocupa el lugar de Dios. ¿Cuánto tiempo puedo pasar haciendo una maratón de Netflix? ¡Wow! 8 horas. Bien. ¿Cuánto tiempo podés pasar haciendo una maratón bíblica? Bueno, no respondan, sé que puede ser más de 8 horas. Ahora, ¿qué ocupa el primer lugar en tu vida? Si no es Dios, necesitamos corregirlo. Limpiar mi corazón para que el poder de Dios y el Espíritu Santo actúe poderosamente en mí. David Castillo tiene que limpiar su corazón de todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Necesitamos limpiar nuestros corazones cada día y sacar todo aquello que ocupe el lugar de Dios. ¿Sabes qué puede llegar a ser una falta de perdón? Es más importante. Querer guardar un rencor de algo puede llegar a ser más importante en mi vida. La queja, criticar, mantenerme ofuscado todo el tiempo. Querer ser santulón puede ocupar el lugar de Dios. ¿En qué sentido? Que Dios me dice a mí que tengo que
Vivir esa gracia que Dios me da. Vivir ese amor que Dios me da. La Biblia me dice a mí que tengo que soportar al hermano en amor, perdonar en amor, servir en amor. Por lo tanto, tengo que estar limpio y no tengo que tener nada con nadie. Si alguien me hizo algo, tengo que perdonar. Si le hice algo a alguien, tengo que pedir perdón. Pero eso viene por medio del poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora, en tercer lugar, recordemos que fuimos bautizados con el Espíritu Santo de Dios, ese poder de lo alto. Fuimos bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Ahora, soy lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces vivo el poder del Espíritu Santo. Y si ahora yo soy lleno del Espíritu Santo, vivo el poder del Espíritu Santo, el cuarto punto va a ser un resultado. Amo a Dios, amo a mi prójimo, sirvo en amor y es un sacrificio que lo hago en amor también. Dios me amó en primer lugar, Dios me dio de su paz, Dios me dio de su amor y por eso yo puedo disfrutar y por eso yo puedo vivir así también. No vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo dice Gálatas. Yo no vivo, el que vive en mí es Dios. No soy yo, es Dios en mí. No sos vos, es Dios en vos. Y eso es lo que va a provocar que sea la potencia del Espíritu Santo usándote, transformándote, haciéndote extraordinario. Y te va a llevar a vivir en paz, a saber lo que significa la paz en estos tiempos. En estos tiempos de crisis social, en estos tiempos de crisis financieras y económicas, es donde el hombre y la mujer necesitan acercarse a Cristo para experimentar la paz. Cristo no te va a mandar al banco y te va a hacer un cheque de 3 millones de pesos. No va a hacer eso. Lo que sí va a hacer una transformación en tu corazón y en tu vida. Y lo que va a hacer es darte la paz que Jesús solamente Él puede dar. No soy yo, no sos vos, es el poder de Cristo en nosotros. Y a pesar de nuestras debilidades y a pesar de nuestras falencias, Cristo sigue siendo exaltado. El apóstol Pablo decía, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. De ella fui hecho ministro, según la administración que Dios me dio, decía el apóstol Pablo, para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y ese misterio que estaba oculto en las edades y en los tiempos, dice que lo manifestó a sus santos, a la iglesia. Y Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Por eso decía el apóstol Pablo en Colosenses 1:27, amonestando a todo hombre. Amonestar significa meter en la mente de las personas esas convicciones espirituales por medio del Espíritu Santo. Enseñando a todo hombre es una guía práctica de la vida cristiana, pero no queda ahí, sino que en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Si hay un propósito claro de la iglesia, tiene que ser amonestar, dar convicciones, dar enseñanza y que la sabiduría de Dios se ponga de manifiesto en nosotros. Mirad, hermanos, que no son muchos sabios entre ustedes, decía, ni nobles, sino que lo débil del mundo escogió Dios. Y vos y yo somos tan normales, tan débiles, pero Dios puede hacer una obra maravillosa en nosotros. Entonces, el propósito de poder reconocer ese poder de Dios obrando en nosotros es que podemos ser personas que vamos a nacer o ya nacimos, vamos a vivir, vamos a morir, pero vamos a trascender.
Nosotros formamos parte de un grupo de iglesias que se llama Unión Misionera Evangélica. Hubieron misioneros en el año 50 que vinieron, dejaron su comodidad en Estados Unidos y vinieron a establecer iglesias en el sur de la Argentina. Hubieron misioneros que dejaron su familia y su bienestar por venir a servir a Cristo, de los cuales nosotros somos el resultado hoy. Hubieron personas que decidieron dejar todo por seguir a Cristo, porque amaban a Cristo, porque tenían esta necesidad de hablar de ese poder transformador de Jesucristo. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos también a dejar todo por servir a Cristo? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejar todo por seguir a Cristo? Y el trabajo me da estabilidad. Y la verdad que renunciar el trabajo por ir a un lugar a hablar de Cristo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ser misioneros? A ir a hablar de Cristo a otros lugares. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a, como decía el apóstol Pablo, trabajar y servir? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a renunciar a todo por Cristo? Ahora, tal vez Cristo no nos pida eso, pero tal vez sí conoce nuestro corazón, que si Él nos pide, estaríamos dispuestos a hacerlo. Para la obra hace falta personas que estén dispuestas a orar. Para la obra hace falta personas que estén dispuestas a ofrendar. Y para la obra hace falta personas que estén dispuestas a ir. Dios es fiel. Si algo podemos decir con Ale, en nuestra vida Dios ha sido fiel. Las veces que hemos dejado nuestro lugar para seguir a Cristo, Dios ha sido fiel. En el 2015, 2016, cuando vinimos acá, toda nuestra vida estaba reducida a un montón de mercadería dentro de un espacio. Toda nuestra vida estaba metida en un garage, en un quincho. Y teníamos 43 años. Y decíamos, wow, todo lo que hicimos está metido ahí adentro. ¿Qué tenemos? A Cristo. ¿Y saben qué? Cristo ha sido muy fiel con nosotros en este tiempo acá. Entonces, si te cuento algo, es que cuando dejas todo por Cristo, Él es fiel. Pero la potencia del Espíritu Santo la tenés que sentir siempre en tu corazón. El apóstol Pablo dijo, yo trabajo por esto, lucho por esto, según la fuerza de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Cuánto estás dispuesto por Cristo? Hay alguien que te ofendió y eso te tiene muy mal. Perdona por Cristo. Hay alguien que la verdad que no tengo buena onda y bueno, no tenemos feeling con este hermano. No. Acércate, conocelo, amalo y vas a encontrar algo realmente maravilloso. Las cosas no se hacen así, se hacen de otra manera. Renuncia a ese derecho, dale lugar a Cristo en tu vida y no te va a frenar. Para que la potencia del Espíritu Santo de Dios actúe en vos y en mí, necesitamos acercarnos a Dios con un corazón limpio. Mantener nuestra relación con Él, como dice San Juan 15, permanecer en Él, nos va a dar gozo. Hermanos, fuimos bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para que el poder del Espíritu Santo nos llene. Amo a Dios, amo a mis hermanos, sirvo al otro, hago sacrificio en amor. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra y que sea el poder del Espíritu Santo tocando los corazones, tocando mi corazón, transformándome cada día, Señor. Que cada día quiera yo estar atento a tu palabra para obedecerla. Que cada día mis hermanos también deseen estar atentos a tu palabra para obedecerla. Señor, que como cuerpo de Cristo realmente nos amemos, que sepamos perdonar, que nos perdonemos si hay ofensas, que nos perdonemos en amor, que sirvamos unos a otros, y no solo a los hermanos de la iglesia local, sino hermanos de afuera también, para que
el poder de Cristo está en nosotros, obrando de una manera tan plena que realmente podamos ser edificados unos por otros. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque tú estás en medio nuestro y porque en nuestra debilidad manifestas tu poder. En Cristo Jesús oramos. Amén.